Evaluación que difiere ligeramente del bombardeo al lector por parte de la prensa tras el derribo del vuelo KL-007. Algunos meses después, el Vicemen regresó a su puerto de base para ser objeto de una ruidosa bienvenida con banderas, en la que no faltaron los globos y una banda de la Armada tocando canciones marchosas, mientras que desde el buque el altavoz emitía a todo volumen el tema de la película Carros de Fuego y los buques de la Armada situados en las proximidades saludaban con salvas. Los oficiales de la Armada no querían que el buque entrara furtivamente en el puerto, observó un funcionario de asuntos oficiales, y si se acaba la historia de los 290 iraníes. Un editorial del New York Times mostró indirectamente su desacuerdo con el interesante juicio moral del presidente Carter, bajo el encabezamiento de la persistente deuda de Indochina. Los directores observaron que ningún debate que pretenda determinar a quién debe cuanto a quién puede ocultar los peores horrores de nuestra participación en el sudeste asiático, haciendo referencia a los horrores que sufrieron muchos de quienes huían de los monstruos comunistas por aquel entonces, una pequeña fracción de los muchos cientos de miles de personas que huían de sus hogares en Asia, entre ellos más de 100.000 personas que huyeron de Filipinas en balsas en 1977, y muchos millares que huyeron del terror apoyado por Estados Unidos en Timor, para no hablar de las decenas de miles de personas adicionales que abandonaron los estados del terror respaldados por Estados Unidos en América Latina, ninguno de los cuales fueron dignos de esta preocupación, incluso de nada más que una mención de pasada en las columnas de noticias, si es que merecieron incluso eso. Otros horrores de la destrucción de Indochina quedan sin mencionar y sin duda no suponen deuda persistente alguna. Algunos años después las preocupaciones aumentaron en el sentido de que la deuda hacia los indochinos se está convirtiendo en una sangre fiscal. En palabras de un titular del Times que hacía referencia a la deuda moral, contraía por medio de nuestra implicación con el lado derrotado en Indochina. Siguiendo esta misma lógica, si los rusos hubieran ganado la guerra de Afganistán, entonces no habrían contraído deuda alguna, pero ahora nuestra deuda se ha saldado por completo, explicó un funcionario del Departamento de Estado. Liquidamos esa cuenta moral aceptando a los refugiados vietnamitas que huían de las tierras que nosotros mismos arrasamos, uno de los mayores esfuerzos y de los más humanitarios de la historia, según Roger Winter, director del Comité de Estados Unidos para los Refugiados. Pero a pesar del orgullo, sigue Bernard Gormes, corresponsal diplomático del Times. Algunas voces de la administración Reagan y del Congreso están preguntando una vez más si la deuda de guerra ya está saldada, más allá de la imaginación de los círculos responsables que al hecho de que hayamos podido tener alguna culpabilidad en relación con las matanzas y destrucción masivas, o de que tengamos alguna deuda con los millones de mutilados y huérfanos, o con los campesinos que siguen muriendo de resultas de la explosión de material de guerra abandonado tras la agresión de Estados Unidos. Mientras que el Pentágono, cuando se le pregunta si hay algún medio para eliminar los cientos de miles de bombas contra tropas que matan a los niños hoy día en zonas como el llano de Yars en Laos, responde con el útil comentario de que la gente no debería vivir en esas zonas. Conocen el problema. Estados Unidos se ha negado incluso a entregar a sus mapas de minas de Indochina a los equipos civiles que se encargan de la desactivación de las minas. Los antiguos marines que fueron a Vietnam en 1989 para ayudar a eliminar las minas que ellos mismos habían colocado informan que aún quedan muchas zonas donde la gente intenta realizar labores de agricultura y plantar árboles, y que se les dijo que en enero de 1989 estas seguían matando e hiriendo a muchas personas. Nada de esto es digno de ningún comentario de preocupación alguna. La situación es por supuesto muy distinta cuando se trata de Afganistán, donde por cierto el régimen instalado por los soviéticos se ha hecho entrega de sus mapas de minas. En este caso los titulares dicen los soviéticos dejan una herencia mortal a los afganos. Las minas ponen en peligro a los afganos a su regreso. Estados Unidos reprocha comportamiento soviético en cuanto a eliminación de minas afganas. Estados Unidos ayudará a adiestrar refugiados para destruir minas afganas. Las minas abandonadas tras la marcha de los soviéticos están mutilando afganos, etc.
La diferencia estriba en que estas son minas soviéticas, con lo cual resulta muy natural que Estados Unidos haga un llamamiento, un esfuerzo internacional para proporcionar a los refugiados formación y equipo para destruir o retirar las minas, y que acuse a los rusos por su falta de cooperación en esta empresa encomiable. Los soviéticos no reconocerán el problema que han creado ni ayudarán a resolverlo, observó tristemente el secretario de Estado adjunto Richard Williamson. Estamos decepcionados. La prensa responde con el celo humanitario selectivo habitual. Los medios de comunicación no están satisfechos con la destrucción mutua que elimina toda la responsabilidad en cuanto a los grandes crímenes de guerra. Más bien la carga de la culpabilidad ha de trasladarse a las víctimas. Bajo el encabezamiento Vietnam, en su intento de ser más amable, tiene aún un largo camino que recorrer. La corresponsal de Times en Asia, Barbara Crosset, cita a Charles Prince de la Asociación Internacional Pro Derechos Humanos, que dijo que ya iba siendo hora de que los vietnamitas demostraran algo de buena voluntad. Prince se refería a las negociaciones correspondientes a los hijos de padres americanos y madres vietnamitas, que constituyen una fracción minúscula de las víctimas de la agresión de Estados Unidos en Indochina. Crosset añade que los vietnamitas tampoco han sido lo suficientemente directos en cuanto a los restos de los soldados americanos, aunque pudiera ser que su comportamiento esté mejorando. Se ha producido algún progreso, aunque lento, en relación con los americanos desaparecidos, pero los vietnamitas todavía no han saldado su deuda con nosotros, de manera que los asuntos humanitarios que la guerra dejó tras de sí quedan aún por resolver. Volviendo al mismo asunto, Crosset explica que los vietnamitas no comprenden su falta de pertinencia para los americanos, aparte de los asuntos morales que aún quedan pendientes, específicamente el hecho de que los vietnamitas sean tan recalcitrantes en cuanto al tema de los soldados americanos desaparecidos desde el final de la guerra, descartando los lamentos vietnamitas en cuanto a la falta de voluntad por parte de Estados Unidos a la hora de mejorar las relaciones. Crosset cita a un funcionario asiático que dijo que si los dirigentes de Hanoi tienen intenciones serias en cuanto a la construcción de su país, los vietnamitas tendrán que tratar a Estados Unidos con justicia. También cita una declaración del Pentágono en la que se expresa la esperanza de que Hanoi tomará acción para resolver este viejo asunto humanitario de los restos de los soldados americanos derribados por Vietnam del Norte por los malvados comunistas, que por lo que parece es el único asunto humanitario que no viene a la mente cuando consideramos el legado de una guerra que dejó muchos millones de muertos y heridos en Indochina y a 3 países totalmente en ruinas. Otro informe deplora la negativa de Vietnam a colaborar en aspectos humanitarios clave, citando las palabras de congresistas liberales correspondientes al comportamiento horrible y cruel de Hanoi y a la responsabilidad de Hanoi en cuanto a la falta de progreso en temas humanitarios claves, a saber el asunto de los soldados americanos que siguen desaparecidos desde la guerra de Vietnam. El comportamiento recalcitrante de Hanoi reavivó los amargos recuerdos que Vietnam aún puede evocar entre los dolientes americanos. La naturaleza de la preocupación por resolver este viejo asunto humanitario de los soldados americanos desaparecidos en combate se ve iluminado por algunas estadísticas citadas por el historiador y veterano de Vietnam Terry Anderson. Los franceses aún tienen 20.000 desaparecidos en combate durante su guerra de Indochina, y la lista vietnamita asciende a más de 200.000. Además, Estados Unidos aún cuenta con 80.000 personas desaparecidas en combate durante la Segunda Guerra Mundial y 8.000 durante la Guerra de Corea, cifras que representan el 20 y el 15%, respectivamente, los caídos confirmados en dichos conflictos. El porcentaje representa un 4% para la Guerra de Vietnam. Los franceses han establecido relaciones diplomáticas con Vietnam, al igual que los americanos lo hicieron con Alemania y Japón. Observa Anderson añadiendo: nosotros ganamos en 1945, por supuesto, de manera que parece que los desaparecidos en combate solamente son importantes cuando Estados Unidos pierde la guerra. La verdadera causa noble para la administración Reagan no es la antigua guerra, sino su cruzada emocional imposible para recuperar todos los restos recuperables.
De manera más precisa, la causa noble consiste en beneficiarse de la tragedia personal para fines políticos, superar el síndrome de Vietnam a nivel nacional y explotar a Vietnam. Lee Hamilton, demócrata de la Cámara con considerable influencia, escribe que casi 15 años después de la guerra de Vietnam, el sudeste asiático continúa siendo una región que causa considerable preocupación a Estados Unidos desde el punto de vista humanitario, estratégico y económico. La preocupación humanitaria incluye dos casos. Uno, desconoce la suerte de casi 2.400 soldados americanos en Indochina. 2. Más de 1 millón de camboyanos murieron bajo el despiadado régimen de los Khmer Rouge de Pol Pot. Los números muchos mayores de indochinos que murieron bajo el despiadado ataque de Washington y que siguen muriendo quedan por debajo del umbral. Deberíamos, continúa diciendo Hamilton, volver a evaluar nuestras relaciones con Vietnam y buscar una nueva relación, aunque sin abandonar nuestras preocupaciones humanitarias. Este podría ser un momento oportuno para políticas en las que la presión continuada se mezclará con premios al progreso logrado en relación con los soldados americanos desaparecidos y las concesiones diplomáticas en Camboya. En el extremo liberal de la izquierda del espectro, en el diario del Centro de Política Internacional Proyecto del Fondo para la Paz, un asociado superior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional hace un llamamiento a la reconciliación con Vietnam, instando a que dejemos de lado la agonía de la experiencia de Vietnam y las heridas del pasado, y superemos el odio, la ira y la frustración que nos causaron los vietnamitas, aunque no debemos violar los asuntos humanitarios que persisten después de la guerra, los desaparecidos en combate, las personas cualificadas para emigrar a Estados Unidos y los reclusos que aún están en campos de reeducación. Profundos son los impulsos humanitarios que guían a esta sociedad profundamente moral que incluso el senador de derechas John M. McCain ahora hace un llamamiento a las relaciones diplomáticas con Vietnam. Dice que no hay odio en él hacia los vietnamitas, a pesar de que es un antiguo piloto de la Armada que pasó 5 años y medio como huésped involuntario de Hilton de Hanoi. Comenta el director del Boston Globe, David Reagan, añadiendo que si McCain puede bajar de lado su amargura, también podemos hacerlo todos los demás. Reagan conoce Vietnam bien, ya que acumuló allí un destacado historial como corresponsal de guerra, pero en el clima moral predominante a la comunidad culta a la que se dirige no le parecería extraño hacer un llamamiento a la superación de nuestra amargura natural que sentimos hacia los vietnamitas por lo que nos hicieron. En la historia, observa Francis James, el hombre de camisa con chorrera y chaleco bordado en oro parece levitar sobre la sangre que él ordenó que derramaran las manos sucias de los subalternos. Estos ejemplos sirven para ilustrar el poder del sistema que fabrica las ilusiones necesarias, al menos entre las élites cultas que son los principales focos de la propaganda y sus proveedores. Sería difícil evocar un logro que pudiera estar más allá del alcance de los mecanismos de un adoctrinamiento que puede presentar a Estados Unidos como una víctima inocente de Vietnam, al tiempo que medita los excesos de autocastigo de la nación. Los periodistas que no están sometidos a las mismas influencias y a los mismos requisitos ven una imagen de un tanto diferente. En un diario israelí de gran circulación, Anon Capello publicó una serie de artículos serios y compasivos durante una visita a Vietnam realizada en 1988. Uno tiene el siguiente encabezamiento: miles de vietnamitas siguen muriendo de resultas de los efectos de la guerra química americana. Informa sobre 250.000 estimado de víctimas en Vietnam del Sur, además de los miles que han muerto como resultado de material bélico sin explotar. 3.700 desde 1975 solo en la zona de Da Nang. Capello, que describe las escenas horripilantes en los hospitales del sur, donde los niños mueren de cáncer y de horrorosas malformaciones congénitas. Por supuesto, Vietnam del Sur fue el objetivo de la guerra química, no Vietnam del Norte, donde según informa no se hallan estas consecuencias.
Los médicos vietnamitas temen que haya poca esperanza de mejora durante los próximos años, ya que los efectos persisten en la asolada región meridional de este país afligido, con sus millones de muertos y millones adicionales de viudas y huérfanos, y donde uno oye historias que ponen los pelos de punta que me recuerdan a lo que oímos durante los procesos de Eichmann y Denham, de víctimas que, es de notar, no expresan odio alguno contra el pueblo americano. En este caso, por supuesto, los culpables no son juzgados, sino que el mundo occidental civilizado los honra por sus crímenes. También aquí hay quienes les han preocupado los efectos de la guerra química en la que se rociaron millones de galones de agente naranja y otras sustancias químicas venenosas sobre una zona de Vietnam del Sur del tamaño de Massachusetts y más en Laos y en Camboya. La doctora Grace Sim, especialista en exposición a sustancias químicas y en las enfermedades producidas por las minas, que enseña en la Escuela Médica de la Universidad de Maryland, abordó el tema tras una visita de 2 semanas a Vietnam, donde había trabajado como médico durante la década de 1960. Ella también describió visitas a los hospitales del sur, durante las cuales vio los recipientes transparentes sellados que contenían bebés con malformaciones espantosas y los muchos pacientes de las zonas fuertemente rociadas, mujeres con tumores malignos extraordinariamente raros y niños con deformidades mucho más allá de lo normal. Pero su narración apareció lejos de la corriente principal, donde la historia, si es que se informó sobre la misma, tenía un contenido y un enfoque muy diferentes, haciendo un artículo sobre el modo en que los japoneses están intentando ocultar sus crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Leemos que el apologista japonés hizo referencia a la tropa de Estados Unidos que diseminaron venenos por medio de helicópteros. Probablemente, explica el periodista, se refería al agente naranja, un agente defoliante del que se sospecha que causó efectos congénitos entre los vietnamitas y los hijos de los soldados americanos. No se sugieren reflexiones adicionales en este contexto, y podemos leer sobre los 180.000 millones de dólares en compensación por parte de las empresas de productos químicos a las víctimas del agente naranja, es decir, a los soldados americanos, no a los civiles vietnamitas cuyos sufrimientos son muchísimo mayores. Y de algún modo estos asuntos prácticamente no se plantearon cuando la indignación aumentó en 1988, en relación con los supuestos planes de Libia en cuanto al desarrollo de armas químicas. El giro hacia la derecha entre las élites adquirió forma política durante los últimos años de la administración Carter y durante los años de Reagan, cuando las políticas propuestas se implementaron y ampliaron con el consentimiento de ambos partidos, pero tal como descubrieron los administradores estatales reaganistas, el síndrome de Vietnam resultó ser un hueso duro de roer. De ahí el enorme aumento de operaciones clandestinas a medida que el Estado se vio impulsado a ir bajo tierra por el enemigo interno. A medida que se hizo necesario, a mediados de la década de 1980, hacer frente a los costos de las políticas militares keynesianas de Reagan, entre ellas los enormes déficits presupuestarios y comerciales y la deuda externa, llegó a ser predecible y se predijo que el imperio del mal se haría menos amenazador y el azote del terrorismo internacional amainaría, no tanto porque el mundo hubiera cambiado mucho, sino por los nuevos problemas con los que la administración del Estado se enfrentaba. Varios años después los resultados son evidentes. Entre los propios ideólogos que vociferaban sobre el mal inextirpable de los bárbaros soviéticos y sus secuaces, el enfoque propio de estadistas ahora resulta obligatorio, junto con la celebración de reuniones en la cumbre y negociación armamentista. Pero los problemas básicos a largo plazo prevalecen y algo se habrá de hacer al respecto. A lo largo de este periodo de hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, dejando de lado la retórica exaltada, no se ha dudado en recurrir a la fuerza si el bienestar de las élites de Estados Unidos se ha visto amenazado por lo que los documentos secretos describen como la amenaza de los regímenes nacionalistas que responden ante las demandas populares de mejoras en las condiciones de vida insuficientes de las masas y la producción para las necesidades nacionales y que intentan controlar sus propios recursos.
Para contrarrestar estas amenazas, según lo explican los documentos de planificación a alto nivel, Estados Unidos debe fomentar un clima político y económico propicio para la inversión privada de capital tanto extranjero como nacional, y que incluya la oportunidad de adquirir y, en el caso del capital extranjero, de repatriar algunos ingresos razonables. El medio, se explica con franqueza, ha de ser la fuerza en última instancia, ya que estas políticas de algún modo no logran conseguir demasiado apoyo popular y se ven continuamente amenazadas por los elementos subversivos denominados comunistas. En el tercer mundo hemos de asegurarnos la protección de nuestras materias primas, como lo expresa George Kennan, y fomentar una producción orientada hacia la exportación, manteniendo un marco de internacionalismo liberal, al menos en la medida en que sirva a los intereses de los inversores de Estados Unidos. A nivel internacional, al igual que a nivel nacional, el mercado libre es un ideal a ensalzar si sus resultados están de acuerdo con las necesidades percibidas del poder y el privilegio nacional, y de no ser así, se debe guiar el mercado por medio de un uso eficaz del poder estatal. Si los medios y la comunidad intelectual respetable en general han de servir a su fin social, los asuntos de este tipo han de mantenerse al margen de la sociedad, lejos de la conciencia pública y la evidencia masiva suministrada por el historial documental y la evolución de la historia se ha de consignar a los archivos polvorientos o a las publicaciones marginales. Podemos hablar retrospectivamente de errores, interpretación errónea, exageración de la amenaza comunista, evaluaciones defectuosas de la seguridad nacional, fallas personales, incluso de corrupción y engaño por parte de los dirigentes descarriados. Pero el estudio de las instituciones y su funcionamiento se ha de pasar por alto escrupulosamente, de no ser en los elementos marginales o en una literatura erudita relativamente oscura. Estos resultados se han logrado de manera bastante satisfactoria. En las democracias capitalistas del tercer mundo, a menudo la situación es muy parecida. Costa Rica, por ejemplo, se considera justamente como la democracia modélica de América Latina. La prensa está firmemente en manos de la ultraderecha, de modo que no es necesario preocuparse por la libertad de prensa en Costa Rica. Y en esta preocupación no se manifiesta. En este caso, el resultado se logró no por la fuerza, sino más bien gracias al mercado libre, asistido por medidas legales para controlar a los comunistas y aparentemente a un influjo de capital norteamericano durante la década de 1960. Allí donde estos medios no han bastado para imponer la versión aprobada de la democracia y la libertad de prensa, otros están disponibles y se consideran aparentemente como justos y adecuados, siempre que logren el éxito. El Salvador, a lo largo de la pasada década, constituye una ilustración espectacular en este sentido. En la década de 1970 se dio una proliferación de organizaciones populares, muchas de ellas patrocinadas por la Iglesia, entre ellas asociaciones campesinas, grupos de autoayuda, sindicatos, etc. La reacción fue una explosión violenta de terror estatal, organizado por Estados Unidos con el respaldo de ambos partidos y también con el apoyo general de los medios de comunicación. Todo escrúpulo residual desapareció tras la celebración de elecciones ficticias en beneficio del Frente Nacional, mientras que la administración Reagan ordenó una reducción en las atrocidades más visibles cuando se juzgó que la población había quedado suficientemente traumatizada y se temió que los informes sobre torturas, asesinatos, mutilaciones y desapariciones podrían poner en peligro la financiación y el apoyo para los niveles menores de terror estatal que aún se consideraban necesarios. Había existido una prensa independiente en El Salvador, dos pequeños periódicos, La Crónica del Pueblo y El Independiente. Ambos fueron destruidos en 1980 al 82 por las fuerzas de seguridad. Tras una serie de bombardeos, un redactor de La Crónica y un fotógrafo fueron sacados a la fuerza de una cafetería de San Salvador y destrozados a machetazos. Las oficinas fueron asaltadas, bombardeadas e incendiadas por los escuadrones de la muerte y el propietario huyó a Estados Unidos.
El propietario del Independiente, Jorge Pinto, huyó a México cuando el local de su periódico fue atacado y las tropas destruyeron sus equipos. Tal fue la preocupación por estos asuntos en Estados Unidos que no apareció una palabra al respecto en las columnas de noticias del New York Times, ni un comentario editorial sobre la destrucción de los diarios, ni ha aparecido una palabra al respecto en los años que han transcurrido desde entonces, aunque a Pinto se le permitió efectuar una declaración en la página de opinión en la que condenó a la Junta de Duarte por haber logrado extinguir la expresión de cualquier opinión disidente, y expresó su creencia en que los denominados escuadrones de la muerte no son ni más ni menos que los propios militares, conclusión respaldada por la Iglesia y los observadores internacionales de los derechos humanos. Durante el año anterior a la destrucción final del Independiente, las oficinas fueron bombardeadas 2 veces. Un Botones murió al ser ametrallado el taller. El coche de Pinto fue alcanzado por una ráfaga de disparos de metralleta. Este sufrió 2 atentados más y tropas del ejército fueron a buscarlo a sus oficinas en carros de combate y camiones blindados 2 días antes de que finalmente el periódico fuera destruido. Estos acontecimientos no merecieron mención alguna. Poco antes de quedar definitivamente destruido, la Crónica había sido bombardeado 4 veces en 6 meses. Uno de estos bombardeos, el último, mereció 40 palabras en el New York Times. No es que a los medios de comunicación de Estados Unidos no les preocupe la libertad de prensa en América Central. Es en fuerte contraste con el silencio en relación con los 2 periódicos salvadoreños está el caso de La Prensa, diario de la oposición en Nicaragua. El crítico de los medios de comunicación Francisco Guzmán contó 263 referencias a sus tribulaciones en el New York Times a lo largo de 4 años. El criterio distintivo no resulta oscuro. Los periódicos salvadoreños eran voces independientes silenciadas por la violencia asesina de los clientes de Estados Unidos. La Prensa es una agencia de la campaña de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Nicaragua y por tanto una víctima digna, cuyo hostigamiento produce angustia e indignación. Volvemos a una evidencia adicional a efectos de que este es sin duda el criterio operativo. Varios meses antes de la destrucción de este periódico, el doctor Jorge Napoleón González, propietario de La Crónica, efectuó una visita a Nueva York para implorar presión internacional a efectos de disuadir a los terroristas de destruir su periódico. Citó amenazas efectuadas desde la derecha y lo que su periódico denomina represión gubernamental. Comentó sensatamente The Times. Informó haber recibido amenazas de un escuadrón de la muerte que sin duda goza del apoyo de los militares, que en su casa se habían hallado 2 bombas, que las oficinas de su periódico habían sido ametralladas e incendiadas y su casa rodeada por los soldados. Estos problemas se iniciaron, dijo, cuando su periódico empezó a exigir reformas en la tenencia de tierras, enfureciendo a las clases dominantes. No se desarrolló presión internacional alguna y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo su trabajo. Durante estos mismos años, la emisora de radio de la iglesia en San Salvador fue bombardeada repetidas veces y las tropas tomaron el edificio archidiocesano, destruyendo la emisora de radio y saqueando las oficinas del periódico. Una vez más, estos hechos no produjeron reacción alguna en los medios de comunicación. Estos asuntos no surgieron durante la entusiasta información sobre las elecciones libres celebradas en El Salvador en 1982 y 1984. Más tarde, el corresponsal del Times en América Central, James Lemoyne, nos informó con regularidad que el país disfruta de mayor libertad que la enemiga Nicaragua, donde nada ni de lejos comparable con las atrocidades salvadoreñas había tenido lugar, y los dirigentes y medios de comunicación de la oposición, sufragados por el gobierno de Estados Unidos y que apoyan abiertamente su ataque contra Nicaragua, se quejan de hostigamiento, pero no de terror y asesinatos. Ni informaría a los corresponsales en América Central del Times que los dirigentes de la iglesia que huyeron de El Salvador, entre ellos un estrecho colaborador del arzobispo Romero, que fue asesinado.
Los escritores salvadoreños conocidos y otros a quienes ni en sueños se les podría definir como activistas políticos y que son bien conocidos de los corresponsables del Times, no pueden regresar a la democracia y los escuadrones de la muerte que alaban y protegen por temor a ser asesinados. Los redactores del Times hacen un llamamiento a la administración Reagan para que utilice su presión a favor de la paz y el pluralismo en Nicaragua, donde el gobierno tiene un horrible historial de hostigamiento contra quienes osan hacer uso de la libertad de expresión y donde nunca se había celebrado una elección libre con candidatos. Ninguna de esas críticas se aplica a El Salvador. De estos modos, la prensa libre se afana por implantar las ilusiones que son necesarias para contener al enemigo nacional.